Bienvenidos a nuestro canal de historias de terror reales. Hoy les traigo una historia enviada por un seguidor desde Argentina, quien pidió mantener su anonimato debido a los detalles sensibles relacionados con su antiguo lugar de trabajo. Para facilitar la narración, llamaremos a nuestro protagonista Tomás. Tomás nos cuenta que, hace unos años, en 2019, cuando aún no había pandemia, vivía en una pequeña ciudad en la provincia de Córdoba. En ese entonces, estaba buscando trabajo desesperadamente. Finalmente, consiguió un empleo en un depósito de transporte de cargas muy conocido en la región. Este lugar operaba las 24 horas, recibiendo y enviando paquetes constantemente. El depósito no utilizaba tecnología avanzada como escáneres o códigos QR. Todo se manejaba manualmente, con listas en papel, lo que hacía que el ambiente pareciera anclado en el pasado. Tomás comenzó a trabajar allí como ayudante nocturno y, al cabo de un par de meses, se hizo amigo de un compañero llamado Diego. Diego era un hombre reservado, de unos 30 años, que siempre evitaba las reuniones sociales y prefería quedarse trabajando durante los turnos nocturnos. Decía que no le gustaban los lugares concurridos porque le provocaban dolores de cabeza. Hasta aquí la introducción. ¿Cómo vamos? Continuamos con la parte en la que ocurre el primer incidente extraño. Una noche de mediados de invierno, Tomás y Diego estaban trabajando juntos en el turno nocturno. La mayoría de los empleados ya se había ido y el depósito estaba casi desierto. Solo se escuchaba el sonido de los camiones en la distancia y el eco de sus pasos en el amplio galpón. Esa noche, Diego recibió una orden inusual. Debía entregar un paquete fuera del horario habitual. Lo extraño no era solo el horario, sino también el destinatario. Según la lista, el paquete estaba dirigido a un hombre llamado Fernando Álvarez, pero no había dirección clara, solo un punto de referencia. Una vieja estación de tren abandonada en las afueras de la ciudad. Tomás, curioso por la rareza del pedido, le ofreció a Diego acompañarlo. Aunque inicialmente Diego se mostró reacio, al final aceptó. Cargaron el paquete en una vieja camioneta del depósito y se dirigieron al lugar indicado. El camino era oscuro y serpenteante, rodeado de árboles y un denso silencio. Tomás intentó bromear para aligerar el ambiente, pero Diego parecía cada vez más inquieto. Finalmente, llegaron a la estación de tren abandonada. La estación estaba en ruinas. Ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis y una sensación de abandono que hacía que el aire se sintiera pesado. Lo más desconcertante era que no había nadie esperando. Diego salió de la camioneta con el paquete en brazos, mientras Tomás lo seguía de cerca con una linterna. Justo cuando estaban a punto de dejar el paquete en el suelo, escucharon un sonido. Al principio parecía el viento, pero pronto se transformó en algo más, como un murmullo distante. Tomás dirigió la luz de la linterna hacia la oscuridad, pero no había nada. Diego, visiblemente nervioso, dejó el paquete apresuradamente y dijo: «Volvamos al depósito. Esto no me gusta». Mientras se alejaban, Tomás no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Por un breve instante, le pareció ver una figura en la distancia, de pie junto al paquete,
pero no estaba seguro. Esa fue la primera noche en la que Tomás comenzó a preguntarse si algo más oscuro estaba sucediendo en su nuevo trabajo. Después de aquella inquietante entrega, Tomás y Diego regresaron al depósito en silencio. La tensión en el ambiente era palpable. Diego evitaba cualquier conversación sobre lo sucedido, pero Tomás no podía quitarse de la cabeza la figura que creyó ver junto al paquete. Al día siguiente, Tomás decidió preguntar a su jefe, el señor Ramírez, sobre el misterioso cliente, Fernando Álvarez, y las entregas inusuales fuera de horario. El señor Ramírez, un hombre robusto y de mirada siempre seria, lo observó en silencio por un momento antes de responder. Hay cosas que es mejor no preguntar, Tomás. Tú eres nuevo aquí, pero si quieres mantener este trabajo, mi consejo es que hagas lo que se te dice y no te metas en asuntos que no te incumben. Esa respuesta dejó a Tomás aún más intranquilo. Más tarde, durante su pausa, trató de hablar con Diego sobre el tema. Diego parecía nervioso y le susurró: «Escucha, Tomás, lo que viste anoche, no eres el primero. Algunos han visto cosas extrañas, otros han oído susurros, pero nadie sabe exactamente qué pasa con esas entregas. Solo te diré algo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras uno de esos paquetes». Esa advertencia resonó en la mente de Tomás durante todo el día. ¿Qué había en esos paquetes? ¿Por qué iban a lugares tan inusuales? ¿Y quién era realmente Fernando Álvarez? Esa misma noche, mientras organizaba las cajas en el depósito, Tomás encontró una hoja de papel vieja y amarillenta en uno de los estantes. Era un recibo de entrega con el nombre de Fernando Álvarez y una fecha que lo dejó helado: 1982. Era imposible. Si aquel Fernando Álvarez era el mismo destinatario que ahora recibía paquetes, eso significaba que tendría al menos 80 años. ¿Cómo era posible que alguien tan mayor viviera en lugares tan aislados y abandonados? Cuando compartió el descubrimiento con Diego, este palideció. «Tomás, no juegues con esto. Te lo digo en serio, deja las cosas como están. Hay historias sobre este lugar, cosas que no querrás saber». Pero para Tomás, ya era demasiado tarde. La curiosidad era más fuerte que el miedo, y decidió que la próxima vez que recibieran un pedido para Fernando Álvarez, investigaría por su cuenta. Sin embargo, esa decisión marcaría el inicio de una serie de eventos aún más perturbadores. Unos días después, llegó un nuevo pedido. Tomás, con el corazón latiendo rápidamente, vio que el destinatario era nuevamente Fernando Álvarez. Esta vez, la dirección indicaba un pequeño caserío abandonado en las afueras de Córdoba, una zona conocida por sus caminos oscuros y rodeados de árboles frondosos. Diego, al recibir el pedido, frunció el ceño y murmuró: «Otra vez él. Esto no me gusta nada, Tomás». Tomás, decidido a descubrir la verdad, respondió: «Si no quieres venir, puedo hacerlo yo solo». Diego negó con la cabeza: «No te dejaré ir solo, pero te advierto, en cuanto dejemos el paquete, nos vamos sin mirar atrás». El camino hacia el caserío fue aún más inquietante que la primera entrega. Las luces de la furgoneta parecían apenas penetrar la densa niebla que cubría la carretera,
y el silencio solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo las ruedas. Cuando llegaron, el lugar estaba completamente en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas, rotas, parecían ojos vacíos que los observaban. Tomás tomó el paquete con manos temblorosas y avanzó hacia la puerta principal, que estaba entreabierta. Golpeó suavemente, esperando no obtener respuesta, pero esta vez, la puerta se abrió por completo con un chirrido escalofriante. Dentro, la oscuridad era absoluta, y un olor a humedad y podredumbre llenaba el aire. «¿Señor Álvarez?», preguntó Tomás, tratando de mantener la voz firme. De repente, un susurro apenas audible rompió el silencio. «¡Entra!». Diego, que había quedado en la furgoneta, gritó desde atrás. «Tomás, deja el paquete y vámonos». Pero Tomás, incapaz de moverse, sintió una fuerza inexplicable que lo atraía hacia el interior. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. La figura de un hombre mayor, con el rostro pálido y ojos hundidos, apareció en la penumbra. «Gracias por traerlo», dijo con una voz cavernosa. «Ahora todo será como antes». Tomás dejó caer el paquete al suelo y retrocedió, tropezando con un escalón. En ese momento, el anciano extendió una mano huesuda hacia él, y Tomás sintió un frío helado que le recorrió todo el cuerpo. Diego corrió hacia él, lo agarró del brazo y ambos se apresuraron a regresar a la furgoneta. Mientras arrancaban el vehículo, una risa escalofriante resonó en el aire, persiguiéndolos hasta que dejaron el caserío atrás. En el trayecto de regreso, Tomás, pálido y tembloroso, miró a Diego y dijo: «No era humano, Diego, no era humano». Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, el paquete que habían dejado apareció misteriosamente en el depósito, con una nota escrita en tinta roja. «No puedes escapar de lo que has comenzado». Tomás temblaba mientras sostenía la carta en sus manos. Su mente no dejaba de dar vueltas sobre el significado de las palabras escritas en tinta roja. Su estómago se revolvía, y una sensación de pavor lo invadía al pensar en lo que podría suceder a continuación. Sabía que debía escapar de todo esto, dejar atrás el trabajo, pero algo en su interior lo mantenía atrapado. «No puedo seguir», murmuró Tomás, con la voz quebrada, sin poder mirar a Diego. «Tengo que dejar este trabajo. No me siento seguro. Algo está mal». Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero en el fondo sabía que no era tan fácil salir. Diego, quien hasta ese momento había estado callado, lo miró con una expresión preocupada. «Tomás, ¿seguro que quieres renunciar? Esto no se ve como algo común. Puede ser más peligroso de lo que imaginas». Diego intentaba razonar con él, pero Tomás ya había tomado su decisión. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, una presión invisible se apoderó de su pecho. Era como si una fuerza extraña lo estuviera sujetando, impidiéndole moverse. La oscuridad alrededor de ellos pareció intensificarse, y una voz baja, apenas susurrante, resonó en su mente. «No puedes escapar. No hay salida». Tomás se desplomó de rodillas, luchando por respirar.
La sensación de ser observado era abrumadora, y su corazón latía con fuerza. «No quiero seguir. Déjame en paz», gritó, intentando liberarse de la presión invisible que lo mantenía inmóvil. Pero fue inútil. Algo en la oscuridad lo estaba arrastrando hacia un nuevo destino, un destino que no había elegido. La sombra parecía moverse, crecer, como si estuviera viva. Diego, aterrorizado, intentó sujetarlo, pero también fue empujado hacia atrás, cayendo al suelo. «Tomás, no podemos detener esto», dijo Diego, con los ojos llenos de miedo. «Hay algo mucho más grande detrás de todo esto. No tenemos control». Tomás miró a su alrededor, pero solo veía oscuridad. El miedo lo consumía, y la sensación de que todo se estaba desmoronando lo invadió completamente. Sabía que había sido arrastrado hacia algo que no podía comprender, y no tenía idea de cómo salir. La oscuridad parecía engullirlo por completo, y Tomás sentía que ya no podía respirar. El aire se volvía cada vez más espeso, su cuerpo luchaba por moverse, y la sensación de que iba a sucumbir a la oscuridad era insoportable. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido distinto quebró la tensión. Un motor rugió a lo lejos, acercándose rápidamente. Tomás levantó la vista, apenas con fuerzas, y vio las luces de un enorme camión de carga iluminando el lugar. El camión se acercó rápidamente, y las luces del faro de la parte delantera del vehículo brillaron intensamente, iluminando el espacio en el que se encontraba. Para Tomás, fue como una luz salvadora. El espectro, esa entidad que lo había estado acechando, pareció retroceder, perdiéndose en las sombras con un susurro final. Era como si la presencia maligna no pudiera soportar la luz del camión. El conductor, ajeno a lo que había sucedido, siguió su camino y dejó a Tomás en la penumbra, pero con la sensación de haber escapado por poco. Él no entendía cómo había sobrevivido, pero estaba agradecido por esa oportunidad. Al día siguiente, Tomás decidió buscar ayuda. Después de días de investigación y con el miedo aún en su pecho, consiguió llegar a un hombre sabio en la región, un THY de gran reputación. El anciano lo recibió y, con una mirada penetrante, le dijo que la sombra que lo perseguía no era más que una manifestación de los ecos de antiguos pactos rotos. Con un ritual largo y complicado, el THY hizo que la presencia desapareciera, al menos temporalmente. Con la ayuda de este hombre, Tomás pudo finalmente dejar el trabajo en el almacén y se mudó a otro lugar, tratando de dejar atrás lo que había vivido. La paz, por fin, parecía haber regresado a su vida. Pero hoy, mientras se sentaba solo en su casa, recordando aquellos días oscuros, Tomás comenzó a escuchar un sonido familiar, el mismo susurro en su oído, bajo, casi imperceptible. Un susurro que no venía de nadie en la habitación. Y cuando la oscuridad de la noche envolvía su hogar, las pesadillas volvían, más vívidas que nunca. No podía explicar por qué, pero a veces, en los momentos más tranquilos, sentía que la sombra de lo sucedido nunca lo dejaría completamente. ¿Realmente había escapado? Fin. O quizás un regreso.